Hola estudiantes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estéis viendo este vídeo. Hoy vengo a hablaros de las principales escuelas de psicología. Vamos a repasar cómo estas corrientes han influido en cómo entendemos la mente humana, las emociones, los comportamientos y sobre todo cómo podemos aplicar todo esto en el ámbito sanitario. Lógicamente, antes de adentrarnos en estas escuelas de psicología, tenemos que recordar qué es la psicología. Pues la psicología es la ciencia que estudia los comportamientos y los procesos mentales. No se limita solo a emociones y conductas, sino que la psicología también estudia cómo pensamos, recordamos, cómo percibimos el mundo, cómo interactuamos con nuestro entorno. Y todo esto nos va a ayudar a ofrecer una atención integral a nuestros pacientes. Bueno, pues sin más, voy a pasar a contaros un poco sobre 5 grandes escuelas o corrientes de psicología y repasaremos un poco sus principales teorías y sus autores y cómo entienden el ser humano. Allá vamos. La Gestalt, también llamada como Escuela de la Forma, es una corriente psicológica que surge en Alemania en la primera mitad del siglo XX, en un contexto en el que el estudio de la percepción y la conciencia pues estaba en auge. Esta escuela, en sus orígenes, pues se enfocaba principalmente en cómo los seres humanos percibimos el mundo y cómo organizamos la información visual. A diferencia de otras corrientes que estudiaban los elementos individuales como la percepción del color, tamaño o forma, cada una por separado, la Gestalt argumenta que la mente humana tiene una tendencia natural a organizar las percepciones en lo que llaman gestalts o configuraciones completas, sin necesidad de reducirlas a partes más pequeñas. Esta perspectiva, por tanto, pues es clave en áreas como la percepción visual y la resolución de problemas, pero incluso también en terapias modernas donde el enfoque global del paciente es fundamental. En cuanto a los principales autores de esta escuela Gestalt, tenemos a Max Wertheimer, que lo tenemos ahí en la foto, a Kurt Kofka y Wolfgang Köhler. El año clave, para que nos hagamos un poco una idea de en qué época más o menos tuvo auge o tuvo importancia, cobró importancia esta escuela, es en 1912, bien a principios del siglo XX, que es cuando Wertheimer publica un artículo sobre el fenómeno phi, describiendo la percepción del movimiento. En cuanto al legado que ha dejado esta escuela en la actualidad, pues primer punto podemos ver lo del enfoque en el aquí y el ahora, es una cosa muy actual, ¿no? Ese énfasis de que los pacientes se centren en lo que son sus experiencias y emociones actuales en lugar del pasado o el futuro, y así ayuda a las personas a que sean más conscientes de lo que sienten y cómo actúan en el presente. También el concepto de autoconciencia y autorresponsabilidad. La autorresponsabilidad pues, promueve que cada individuo sea responsable de sus propios sentimientos y comportamientos, mientras que la autoconciencia pues, es un trabajo para que los pacientes reconozcan y acepten sus emociones, lo que ayuda al crecimiento personal genuino. En cuanto a las técnicas experienciales, tenemos la técnica terapéutica que veis ahí, como la de la silla vacía, donde el paciente lo que hace es dialogar con una parte de sí mismo, de sí misma, o con otra persona imaginaria, que permite así explorar conflictos internos y externos de una manera activa. Y por último, pues la visión holística, que es la premisa original de Gestalt, que ve al individuo como un todo. Cuerpo, mente y emociones pues son inseparables y este enfoque integral es útil para tratar problemas psicológicos relacionados con el estrés, el trauma o dificultades emocionales complejas. Pasamos ahora a la famosa escuela psicoanalítica que fue desarrollada por Sigmund Freud a finales del siglo XIX y realmente transformó, supone un antes y un después en cuanto a lo que es la psicología como ciencia, pero también ha calado en la cultura popular y sobre todo en el entendimiento de la mente humana. Freud sostenía que la mayor parte de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos son resultado de procesos inconscientes, o sea que no nos damos ni cuenta. Y es en esta escuela donde se introducen estos conceptos del ello, el yo y el superyo. Bien, para Freud, pues muchos de nuestros problemas emocionales tenían o tienen sus raíces en experiencias infantiles y en traumas no resueltos.
Entonces ahí es donde entra la terapia psicoanalítica, que lo que busca es sacar a la luz estos conflictos del inconsciente mediante pues, la técnica de asociación libre y de interpretación de los sueños. Lógicamente el máximo exponente de esta escuela es Sigmund Freud, pero también su discípulo Carl Jung, con quien tuvo sus más y sus menos, y Alfred Adler. Como veis, esta escuela pues, es la más temprana de las que os presento hoy en este vídeo, y en 1900 publicó Freud la Interpretación de los sueños, donde presenta su teoría del inconsciente. Estos tres componentes que he hablado antes, el ello serían los impulsos, el yo sería la parte racional y el superyo serían las normas morales. Aunque bien es cierto que muchas de las ideas originales de Freud han sido criticadas y bueno, han evolucionado bastante con el tiempo, pues el impacto de esta escuela en la psicología actual sigue siendo bastante significativa. Así, aunque hoy en día hay una tendencia a que las terapias sean más breves y focalizadas, el modelo de psicoanálisis de largo plazo, que profundiza en aspectos de la personalidad y la historia del paciente, pues sigue siendo utilizado en ciertos enfoques. También hemos heredado la importancia del desarrollo infantil porque el psicoanálisis destacó la influencia de las primeras etapas de la vida en la formación de la personalidad adulta. Aunque realmente la teoría original de Freud sobre las fases psicosexuales ha sido modificada, pues la psicología del desarrollo en cierto modo sigue considerando crucial la infancia para entender la salud mental a largo plazo. En cuanto a la mente inconsciente, aunque hoy en día se estudia todo de manera ya más científica, pues la idea de que hay factores inconscientes que afectan a nuestras decisiones, pues bueno, sigue siendo vigente, sobre todo en áreas como la psicología dinámica. Por otro lado, la idea del conflicto interno entre el ello, el yo y el superyo, pues todavía persiste en la psicología moderna, en algunos tipos de terapias que buscan resolver conflictos no resueltos que generan ansiedad, depresión y otros trastornos. Y bueno, como veremos a continuación, esta escuela pues, ha influido en las corrientes que han ido viniendo en los años siguientes, pues ya sea como contraposición o porque han adaptado y adoptado algunas partes de estas teorías. Pasamos ahora al conductismo, que se desarrolla a principios del siglo XX en Estados Unidos y en cierto modo como reacción contra el psicoanálisis, ya que rechaza el estudio de los procesos mentales internos, ya que los considera que no se pueden observar. Entonces, en contraposición, esta escuela se centra solo en el comportamiento que se puede observar, ya que es el que se puede medir de una manera objetiva y científica. Los conductistas argumentan que todo comportamiento es aprendido a través de la interacción con el entorno, o sea que somos lo que aprendemos. Entonces esto claramente marcó un cambio en el enfoque de la psicología pues hacia el estudio del aprendizaje, sobre todo a través del condicionamiento clásico, como es el famoso experimento del perro y Pavlov, que salivaba cuando tocaba campanilla. Bueno, si no sabéis de lo que hablo, os recomiendo que lo busquéis. Y el condicionamiento operante, propuesto por Skinner, que se utiliza sobre todo en terapias para modificar conductas no deseadas. Los principales autores son Watson y Skinner, que vemos ahí sus imágenes, además de Pavlov también, que es responsable del condicionamiento clásico. Pero bueno, el año clave, como se considera pues un poco el origen, ¿no?, de esta escuela, sería en 1913, cuando Watson publica La psicología tal y como la ve el conductista. En cuanto al impacto que sigue teniendo en la actualidad esta escuela, pues tenemos las terapias conductuales y la TCC, llamada terapia cognitivo-conductual. Esta última realmente ha integrado componentes de la escuela cognitiva que veremos más adelante, aunque su base sigue siendo conductista. Se incluyen técnicas como la exposición para tratar fobias o el refuerzo para modificar conductas, lo que se manifiesta que son herencia directa del conductismo. Otra herencia importante es el enfoque experimental y objetivo del conductismo, que sigue siendo clave en la investigación en psicología. También se siguen utilizando técnicas conductuales en la educación, por un lado, para intentar moldear comportamientos deseables en los estudiantes, ¿no?, con sistemas de recompensa. También se hace trabajo en el autismo con principios conductistas y también en terapias para adicciones, ya que muchas intervenciones
Para el tratamiento de estas adicciones se basan en modificación de hábitos y conductas a través de recompensas y castigos. Y actualmente las ideas de Skinner sobre el condicionamiento operante se siguen aplicando en campos como la economía del comportamiento, pues para comprender cómo incentivos, recompensas y castigos pues pueden llegar a moldear el comportamiento pues, en el trabajo, a la hora de consumir o en decisiones económicas. Pues la escuela humanista ya surge después, surge en los años 50 y surge pues como una tercera vía alternativa en la psicología al conductismo y al psicoanálisis de los años anteriores, que eran dos corrientes pues que realmente se consideraban bastante deterministas, como muy de extremo, ¿no? Cada cual defendiendo su postura. La psicología humanista entonces se enfoca en el potencial humano para el crecimiento. Entonces, mientras que el conductismo veía al ser humano como un producto de su ambiente y el psicoanálisis lo reducía a sus conflictos internos, uno se centraba mucho en lo de fuera y otro se centraba mucho en lo de dentro, pues los humanistas ven al ser humano pues como un agente activo capaz de tomar decisiones y de cambiar su vida. Sus principales representantes son Carl Rogers y Abraham Maslow, que promueven la idea de que las personas son intrínsecamente buenas y que la realización personal y la autenticidad son claves para el bienestar psicológico. El año clave de esta escuela sería el 1954, cuando Maslow publica su obra sobre la jerarquía de las necesidades humanas, su famosa pirámide. La escuela humanista ha tenido un impacto importante en la psicología actual, sobre todo en el ámbito de la terapia, la educación y el desarrollo personal. Vemos que, por ejemplo, en la terapia es centrada en la persona, lo cual se basa en la idea de que cada individuo tiene un potencial innato para el crecimiento personal y que la terapia debe centrarse en la empatía, el respeto incondicional y la autenticidad del terapeuta hacia el paciente. Es un enfoque que sigue siendo ampliamente utilizado actualmente en psicoterapia. También el concepto de autorrealización que propuso Abraham Maslow pues sigue siendo central en la psicología positiva, en el campo del desarrollo personal y lo que conocemos actualmente como el coaching. La famosa pirámide de Maslow pues sigue siendo referente para entender las necesidades humanas desde las básicas hasta las de crecimiento personal, y también está muy relacionado con el concepto de motivación. Así, por ejemplo, la psicología positiva es una corriente moderna que estudia el bienestar y el florecimiento humano y que está claramente influenciada por la escuela humanista. En cuanto al enfoque holístico del ser humano, pues esta visión ha influido en terapias modernas que lo que buscan es una comprensión completa del individuo en su contexto y no solo desde una perspectiva como más clínica o aislada. El enfoque humanista también ha dejado una huella en lo que venimos a llamar terapias de tercera generación, como la ACT, sus siglas en inglés, que significan terapia de aceptación y compromiso, o la TDC, que es la terapia dialéctica conductual. Y son terapias que integran la aceptación de la experiencia subjetiva y lo que se conoce como atención plena, algunos conoceréis como mindfulness, que son conceptos que comparten puntos de contacto con el enfoque humanista, ya que reconoce la importancia del presente y del bienestar emocional. Pasamos por último a la escuela cognitivista, que surge en los años 60 y en parte pues como respuesta a las limitaciones de la escuela conductista de Watson y Skinner, que ignoraba, como habíamos visto, los procesos internos de pensamiento. Entonces, desde el cognitivismo se centran en cómo la mente procesa la información, cómo la percibimos, cómo la codificamos, la almacenamos y la recuperamos. Por eso que es muy importante a la hora de estudiar como el aprendizaje. Esta escuela pues trata de explicar los comportamientos a partir de procesos mentales que los originan, pues como la memoria, la atención, el lenguaje o el razonamiento. Los estudios pioneros de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo infantil y de Aaron Beck sobre los pensamientos automáticos en la depresión son ejemplos claros de cómo la psicología cognitiva influye en nuestra comprensión del comportamiento humano. Otro autor clave de esta escuela es Ulrich Neisser, que publica en 1967 Cognitive Psychology, marcando el inicio formal del cognitivismo. La escuela cognitivista pues, ha tenido un impacto profundo y sigue siendo altamente relevante en la psicología actual. Por ejemplo, hemos mencionado antes la TCC, la terapia cognitivo-conductual,
que enseña a los pacientes a identificar y cambiar patrones de pensamiento distorsionados o negativos, lo que les va a ayudar pues, a mejorar su bienestar emocional y conductual, siendo además todavía en muchos sistemas de salud terapia de elección a nivel mundial porque su efectividad pues, es comprobada y su aplicación se puede estructurar. También debido a que esta escuela ha estudiado cómo las personas procesan la información, pues se han aprovechado estos modelos pues, para el desarrollo de cosas tan actuales como la inteligencia artificial y otras aplicaciones como en la robótica, análisis de datos o el diseño de algoritmos avanzados. No podemos olvidar cómo la escuela cognitivista y la obra de Piaget ha revolucionado la manera como entendemos el aprendizaje humano. Las teorías cognitivistas todavía se aplican en pedagogía moderna, donde se reconoce la importancia de los procesos mentales en el aprendizaje. Por ejemplo, las técnicas que estimulan el aprendizaje activo, la metacognición, que es pensar sobre el propio pensamiento, y la solución de problemas. También en pedagogía, otro autor famoso de esta escuela pues sería Vygotsky. Otro legado de esta escuela sería la neurociencia cognitiva y gracias a ella pues se han hecho avances en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, el estudio de trastornos del aprendizaje y la optimización de entornos educativos. Y por último, pues la psicología de la salud es súper importante a la hora de promover cambios en comportamientos, en estilos de vida, ¿no? Entonces, en áreas como la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, su teoría de la acción planificada y otros modelos cognitivos ayudan a entender cómo las creencias y actitudes influyen en comportamientos relacionados con la salud. Pues nada, estudiantes, gracias por pasaros a ver el vídeo. Espero que os haya resultado de utilidad y ya sabéis, darle al like, suscribiros, todo eso. Venga, hasta otro vídeo. Chao, chao.